Buenas tardes para todas las personas que escuchan este programa, como también buenas tardes para toda la comunidad. Continuamos con este programa que espera que le den el respectivo like, suscribirse, comentar, compartir, para que otras personas puedan escucharlo y puedan sacar algo de interés o para controvertirlo, que es bueno siempre la controversia. Hoy eh, quiero también unirme eh, al sentimiento de pesar y dolor que embarga al pueblo del Tolima de Armero, que sufrió la destrucción, pues, aquel fatídica noche de 1985. Hoy se cumplen en este mes 40 años de esa tragedia que prácticamente arrasó un pueblo con sus 25.000 habitantes en una noche de ruido ensordecedor y de fango y de destrucción. Eh, Hay que colocarse mentalmente al menos en la situación de esas personas que hoy por la radio, por la televisión han hablado, sobrevivientes, y darse cuenta del terror que los invadió al verse en medio del charco, del fango, de la destrucción, de la pérdida de sus esposas, esposos, hijos, parientes y el pueblo mismo. De modo que mi voz también va de solidaridad con ese gran pueblo de Armero y espero que los pobladores que quedaron con vida y su descendencia eh, se calmen un poco de ese terror y horror que sufrieron, sobre todo los que sobrevivieron. Por esa época, inclusive el Papa, eh, lo que fue Juan 22, estuvo en Colombia. Bueno, el Papa puede que me haya confundido un poco el nombre. Es decir, fue Juan Pablo II, Papa eminente, pues. De modo pues que eso quería decir, no podía hacer este programa sin manifestar ello. Bien, sucede que leyendo la prensa vi un artículo en que se hablaba de la inteligencia artificial, en que una persona, un científico, un señor científico de nombre, un nombre poco complicado, el de este señor, de nombre eh, Neil Redding, dejó unas palabras allí sobre este fenómeno de la inteligencia artificial, poniendo de presente pues de que esto ya es del futuro, que esto va a ser importante para lo que son las empresas y para la comunidad en general, que esto lo que va a traer es grandes beneficios. Inclusive pues le preguntan que en realidad, eh, le preguntan que cuál es su visión en forma en torno a los cambios que se van a dar en los empleos con la llegada de esa tecnología. Y él dice que eso va a ser extraordinario, maravilloso, que va a mejorar todo en las empresas, etcétera. Y que esto es lo que yo quisiera resaltar, de que en realidad eh, la aplicación de la inteligencia artificial puesta agresivamente o va a bajar agresivamente la, los puestos de trabajo o va a reducir los puestos de trabajo. O sea, que con la inteligencia artificial muchas personas que trabajan en fábricas, empresas, inclusive hasta en el hogar, van a tener problemas, no problemas los que trabajan, van a tener problemas porque puede que ni los empleen. En muchas oficinas con la inteligencia artificial bien preparada, pues reducirán personal. Imagínense en los bancos, por ejemplo. Eh, y hasta en el hogar. No, y otras empresas donde la inteligencia artificial a través de robots puedan hacer la labor de los humanos, caerá también la cantidad de trabajadores. Y hasta en el hogar. Ya uno ve en la televisión que en países como la China o sobre todo en Japón, se ve uno ahí en Japón que están fabricando robots que están haciendo labores en el hogar o en el oficio. Inclusive por ahí vi un robot en la televisión que sabía ya medio cocinar y otros que barren. Y en las empresas también ya hay robots. De modo pues que en el futuro los robots ocuparán el lugar que ocupaban antes
los técnicos, eso lo va a reducir. Eh, este señor que elogiaba tanto ello, dice que va a ocurrir lo que pasó hace como 225 años. ¿Y qué fue lo que pasó hace 225 años? Hay que tener en cuenta que la humanidad en su evolución pues ha ido puliendo eh, una utilería, sus útiles, y a través de pulir un palo con el paso de los siglos llegó a enviar una cohete a la luna. Vea usted el avance de los grupos sociales unidos, trabajando juntos, aprendiendo, luchando y, y sobre todo muchas mentes viendo cómo se imita a la naturaleza, se llegó también a ello. La naturaleza enseña mucho. Uno se queda asombrado de que las hojas de los árboles, eh, pues, por el calor del sol y por lo que reciben del sol, llegan a producir oxígeno. El, el- 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 el veneno que hay circundante lo transforman en oxígeno. El hombre comienza a imitar muchas cosas de la naturaleza, aprendió de ella, su cerebro evolucionó, porque alguien señala que hay varias edades de la humanidad. No todos los autores son iguales en este punto. Hay uno que dice que la humanidad ha pasado por determinadas edades, las 7 edades. Geoffrey D. Sachs, que tuve la oportunidad de leer, este libro es maravilloso, habla de que el hombre, en una etapa que, pues, que se llama prehistórica y que el hombre ha establecido, porque puede que detrás de él haya otra cosa, es hay una etapa primera que es el paleolítico, ¿no? Cuando la piedra no es bien pulida y en esa época la fuerza que tiene el hombre, lo que lo impulsa a actuar y lo que lo lleva a hacer cosas es su propio cuerpo y además es la busca del alimento. Cuando el hombre busca el alimento y no lo produce o no lo producía, está en una etapa muy anterior. Y no se vio eso hace siglos. Cuando llegan aquí los españoles, aquí había tribus que andaban también en la búsqueda del alimento. Unas estaban ya asentadas como los muiscas allá y otras tribus en Cundinamarca y Boyacá y otras tribus que tenían ya hasta cierta organización tribal, que ya es un principio de formar Estado. En cambio había otras que vagaban por los llanos, por allá buscando la comida, en una etapa casi paleolítica y sin manejar, y manejar bien la piedra, sino más que todo con las flechas, con los palos aguzados y piedras. De modo pues que tampoco no tenemos necesidad de irnos a 70.000 años atrás, porque este señor dice que la edad paleolítica viene de 70.000 años atrás a los 3.000 años antes de Cristo. 70.000 años a los 3.000 años antes de Cristo. En esa etapa el hombre vagó, anduvo, eh, pues saliendo poco a poco de la barbarie, eh, produjo los petroglifos, no confundir con cosas actuales, pues. El petroglifo como símbolo o señal, o escritura, digamos, primitiva, llamémosla así, pues, aunque muy exageradamente. Y de esta forma también aprendió ya poco más o menos a manejar ciertas canoas y ciertos medios de transporte, pero imagine usted lo lento que sería eso y esos viajes. Y los hombres eran nómadas, no se establecían en ninguna parte. A esa época siguió el neolítico. Neo significa nuevo y lítico, piedra. La nueva piedra, la piedra ya fue pulida. Y estos hombres, eh, para resumir, porque el tiempo no me alcanza, eh, iniciaron algo que hizo avanzar mucho al hombre y comenzaron la agricultura y la cría de animales. Eso les permitió un desarrollo mejor, asentarse en lugares excelentes para ir ampliando la comunidad y se formaron las tribus. Una tribu ya significaba mucho, significaba tener jefe, tener una organización. Eh, este autor dice que la tercera edad es la del caballo. El caballo significó para el hombre una evolución grande y no fue de Europa. El caballo, eso proviene allá de los orientales, ¿no? Inclusive
Recordemos que los hunos con Atila penetraron en Roma a caballo. Venían ellos organizados. Y entonces el caballo implicó unas cosas muy importantes. En primer lugar, el transporte. Ya los hombres que caminaban y pusieron erectos y fueron ampliando el cerebro, podían cargar en los caballos mucha mercancía. El transporte y además la guerra. Los caballos sirvieron de elementos cuando le colocaron eh, todos los elementos, entre ellos los estribos, para la guerra. Entonces se comenzaron a formar los imperios. O sea, una forma de Estado. Ya un imperio gigantesco. Hubo imperios que llegaban hasta Europa, de los orientales. Y de modo que en esa etapa el hombre avanza mucho más. Pero pensémonos más que la época de la independencia en Colombia, pues no se hizo a caballo. El Libertador Bolívar fue desde Caracas hasta Guayaquil, ahí se embarcó para ir allá a Lima. Imagine usted, y luego regresa a caballo. Igual que los caballos aún, no hace mucho, apenas como 2 siglos y pico, todavía estaban prestando un gran servicio en estas tierras. El caballo, ¿qué hacían los hombres hace la época de Bolívar sin caballo? Porque no tuviera caballo no era caballero, no tenía ninguna distinción. De modo que, pero en Europa ya había otros avances, ¿no? O sea que el mundo no es uniforme en la evolución. En la época del caballo, pues, significó algo. El caballo y el perro, dos animales del hombre, muy nobles. No, la gente ahora tiene otros animales que también quiere y adora bastante. Pero en el desarrollo del hombre, el caballo ante todo, el animal más noble para el hombre, y el perro también, que es leal y fiel. O hay gente que también quiere mucho a los gatos, yo no digo que no, eso está muy bien. Bueno, la era del caballo implicó otro avance para el hombre. Y la era del caballo. Luego viene la era de los imperios. El caballo permitió los imperios. Aparecieron los imperios babilónicos, el imperio asirio, los aqueménides de los persas, y luego se forman grandes imperios como el de los faraones en Egipto, el griego comercial, el romano, que fue el más grande de ese entonces. Entonces, pero quería aclarar el periodo de 70.000 a 3.000 años de Cristo es el del Paleolítico. El Neolítico va hasta del año 3.000 prácticamente al año 1.000. Y, y el de los, y, bueno, importa destacar es que después del periodo de los caballos viene un periodo bastante importante, sí, del imperio. El imperio dura desde el año, más o menos desde el año 3000, no, 1500 o 1000, va hasta el año 1400, tomando como base Europa, 1400. En esa época se van a formar imperios grandes, nada más que se va a formar, bueno, no tan grandes, perdón. Esa época prácticamente medieval. Claro que ahí hay algunos gobiernos grandes y poderosos y reinos, pero después de 1400 es una etapa clave para la humanidad, porque a fines del siglo XV, o sea, en 1492, y parte del XVI, o sea, 1500, hay dos acontecimientos que Adam Smith, el gran economista, el gran ascendista, con sus famosas teorías pues, del mercado, etcétera, dice que son lo más grande de la humanidad para él en esa época, que fueron el descubrimiento de América en 1492 y la llegada de los portugueses a África, doblando el Cabo de la Buena Esperanza o el Cabo de las Tormentas, que también le decían. Se conectó mundialmente y entonces es una conexión mundial. Y viene entonces la edad de los océanos. Eh, los hombres se expanden en todo el mundo a través de los océanos. Y allí sí se forman imperios muy potentes y poderosos. Uno, el español, con España y América, que no aprovechó. El imperio español se hundió en la época pues, en que estos pueblos americanos se la rebelaron. El imperio español no supo organizar su trabajo.
Y al lado sí creció un imperio de una isla, Inglaterra, la Gran Bretaña, que pues prácticamente como imperio duró hasta la Primera Guerra Mundial y dominó casi todo el mundo. Los ingleses dominaron en Inglaterra, em, 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 humillaron a Europa, a Napoleón, por ejemplo, y, y además ellos estuvieron en América, en Norteamérica. Vean ustedes, en África, allá estuvieron en África, en la India, y además fuera de ello, fueron hasta Australia en el siglo XVIII, cosa extraordinaria, el viaje inmenso que había que hacer para llegar allá en naves, de modo que se formó un inmenso imperio. Ese imperio, pues, se va a acrecentar mucho, es en la etapa que se llama la etapa, la etapa industrial. La etapa de los imperios va de 1492 más o menos hasta, eh, sí, 1492 hasta 1800, porque en 1800 sí ocurre un fenómeno extraordinario. En Inglaterra, país trabajador, país que no le avergonzaba trabajar, país laborioso, cuna de gran parte de la libertad, pues, aparte que tenían rey, la gente se dedica a trabajar materialmente, trabajan en los cultivos, el algodón y otras especies, y sobre todo en la marina extraordinaria. Y en Inglaterra ocurre un fenómeno que transformará el mundo, y es la revolución industrial. ¿Por qué? Porque los ingleses, trabajando materialmente, inventaron las máquinas que aunque atrás había unas, nunca de la calidad de la de ellos. La máquina a vapor de Watt, por ejemplo, y tras ella se viene una cantidad de máquinas, inclusive el ferrocarril. El que mandaba los ferrocarriles era Inglaterra. El carbón ya lo exporta mejor con las máquinas que han inventado. Y una gran cantidad de gente que estaba metida en la economía y eran agricultores, pues prácticamente quedaron arruinados, más que todos los trabajadores, porque les pagaban de miseria. Todo se reglamentó, era para la economía, para el capital, y los trabajadores pues poca cosa les daban. Entonces allá en ese país ocurrió una famosa ley, la ley del vivir. En vista de la miseria que había, se acordó, según ese famoso libro de Karl Polanyi, La Gran Transformación, se acordó de que a la gente trabajadora le iban a dar eh, un auxilio, más que todo teniendo en cuenta las hogazas de pan, según el precio. A la gente pobre, por ejemplo, le daban, si la hogaza de pan aumentaba en chelines, le daban unos 3,5 chelines por el primer aumento, y así le iban aumentando. Pero lo que les pagaban como personas allá guardadas en sus lugares trabajando era una miseria. Entonces, y mucha gente prefería no trabajar para que le dieran ese auxilio. De modo pues que eso fue algo verdaderamente atroz. Pero vienen los reclamos de los trabajadores, etcétera, y porque el invento de las máquinas pues, le han dejado pues sin trabajo. Y entonces se ha reglamentado el mercado, el capital, pero no el trabajo. Entonces se derogó esa ley y se dijo, no señor, el trabajo es una mercancía y también se compra. Y la gente vende su trabajo y va a trabajar y interviene. Y en esa forma, y adelantándome, recuerden que los trabajadores al fin se unieron, lucharon, vinieron las luchas sociales, que hoy en día mucha gente denigra de ello, cuando fue a través de eso que pudieron tener cesantías, jubilaciones, por la lucha en que muchos trabajadores perecieron en la lucha, hasta que al fin se logró la seguridad social en un gobierno alemán de Bismarck, inició la seguridad social, y que hoy en día pues la gente pelea por la seguridad social, aunque en países que se dicen muy democráticos hay problemas hasta para que los cubran la medicina, como ocurre en los Estados Unidos. Había el plan de Obama, el Medicare, ese,
Y vean ustedes que eso ahora está ya prácticamente un poquito congelado. Bien, entonces en Inglaterra se decidió cambiar la situación, se dijo no como mercancía, porque pasó lo siguiente. En Inglaterra las máquinas desalojaron gran cantidad de gente de trabajo. Entonces los trabajadores dijeron, las máquinas nos han arruinado, hay que arruinar las máquinas. Y es cuando aparece un movimiento llamado eh, ludismo. ¿Qué significa la palabra ludismo? Es un movimiento obrero que se propuso destruir las máquinas, cuyo objetivo, sí, la destrucción de la maquinaria, considerando que el paro que había de la gente se debía a la máquina. Con las máquinas se trabajaban por los hombres, ellos estaban varados. Entonces estos señores decidieron destruir las máquinas. Esos son los luditas. Y yo digo, ¿por qué traigo a colación eso? Los luditas. Los luditas se organizaron para destruir las máquinas de noche. Dijeron, no habrá violencia. Pero, sin embargo, eso de ir a destruir máquinas siempre trajo problemas y choques. Y un célebre rico de lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, decidió barrer a tiro a los trabajadores. Y luego un noble que tenía poder real hizo unos procesos y todos los que estaban involucrados los llevó a la horca o al fusilamiento. Y entonces el movimiento fracasó. Pero de la lucha algo queda. Y entonces, como digo, se organizó el trabajo en Inglaterra. La gente avanzó. Claro que en un comienzo el capitalismo fue terrible, porque alquilaban o llevaban a trabajar a mujeres y niños. Y trabajaban más de 15 horas, 20 horas. Eso era increíble, la forma como sometían a la gente. Pero vino la lucha obrera, la lucha de los trabajadores, aparecieron los socialistas, los utópicos, apareció Carlos Marx reivindicando ello y muchos países aceptaron mejorar la condición y hasta el Papa León XIII, o sea, pues el que hay ahora es un León XIV. El Papa León XIII lanzó su Rerum Novarum cuando se dieron cuenta en la iglesia de que estaba atrasada, eso hasta lo oía un padre aquí en una conferencia, estaba atrasada y lo he leído en la historia, y se dio cuenta que le estaban quitando la gente porque la gente decía, bueno, nos vamos con los que nos protegen socialmente. Y vinieron las luchas obreras que costaron tanta muerte y tanta sangre y siguen costando muchas veces. Hay países en los cuales esas luchas se reprimen con sangre. Y en esa forma, en Inglaterra, eso se palió bastante, se calmó y pudo el sistema industrial hacer pases con lo laboral. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes pues, que la lucha social ha sido grave. En Europa hubo pues los movimientos sociales que ustedes conocen. Hay países allá que se organizaron socialmente muy bien, algunos de los cuales tuve la oportunidad de conocer, como fueron en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, que uno va allá y eso es una especie casi de paraíso, muy bien organizado, la gente con todo su servicio médico, educación se le paga y también la salud. ¿No? No es como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, que el problema de la salud es delicado. Ese Obamacare que hacía Obama en favor de la gente, eso prácticamente lo han tumbado y no quieren entender nada de que sea como protección a las clases, pues todo inmigrantes o las que llegan allá a Estados Unidos y los combaten intensamente. Entonces, eso es lo que quería comentar. Ahora hay una nueva revolución, o va a haber, la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué es? Y uno consulta también a los sabios que están por ahí detrás de la televisión. Y ahí ha sido definida ella, la inteligencia artificial es la réplica o imitación de la inteligencia humana, ¿no? Ello pues a través de algoritmos, de modelos o sistemas informáticos, algoritmos, modelos, sistemas informáticos que buscan corregir ciertos problemas que se presentan en el campo, en el contexto empresarial o en la misma vida.
En el mundo moderno, pues lo que quiere siempre es como acortar, andar más rápido, ir acortando todo. Basta únicamente pensar en la comunicación. En la época del Paleolítico y el Neolítico, la gente andaba a pie, luego anduvo a caballo, y luego mediante los barcos se movió más, y, y cuando se inventaron pues los carruajes, inclusive hasta para la guerra. En Egipto se inventó el carruaje, el caballo con un cajón al lado con ruedas, y ese era un carruaje de guerra que dominaba a los adversarios. Y así se fue subiendo con el retroceso que hubo en la Edad Media, hasta que a raíz pues del descubrimiento de América y de la revolución industrial que hubo en Inglaterra, pues el hombre avanzó y anduvo más rápido, y hoy en día pues se anda rápidamente en un avión o aún en un carro a Bogotá. Imagínense en la época de Bolívar, o de Santander o de Rafael Núñez, y aún hasta 1910 o 20 en Colombia, pues había que apelar a ir a caballo para ir a Bogotá a estudiar. A nosotros nos tocó la fortuna de poder irnos bien fuera en bus, bien fuera en avión, y sin tanto problema. Antiguamente viajar era arriesgado, y había que viajar a veces con una gran escolta o compañía, como le decía Guillermo Valencia cuando vino a Buga, donde con el hispano, pues de que el peligro que había de viajar en ese entonces, porque se viniera a caballo, había que formar era grupos para andar. ¿Y qué tal ir de Popayán a Pasto, en el Patía, donde siempre hubo guerrillas y hubo grupos que asaltaban? Hoy en día el Cauca en realidad tiene problemas muy graves. Yo era una persona que me encantaba ir a Popayán, por el aspecto histórico, ¿no? Hoy en día dice uno, bueno, ir a Popayán ya es como riesgoso, porque lo que hay allí entre Cali y Popayán no es seguro. Yo tengo un pariente a quien venía en un bus de eso, cerca de San Andrés de Quilichao, a la gente la bajaron y le quitaron la ropa y hasta los zapatos. Bueno, hasta ahí llego yo. De modo pues que la inteligencia artificial va a ser una revolución bastante grande e importante, y que probablemente va a causar problemas. Y viene aquí la pregunta que se hace. ¿Aparecerán luditas, eh, o sean obreros, trabajadores aún de alto coturno, que intenten de pronto llevar a cabo la destrucción de, de los aparatos mecánicos? Porque los aparatos mecánicos que a uno le pintan, y que antes los veía uno en las revistas, eran los robots que se organizaban inteligentemente y combatían al hombre y lo humillaban y lo sometían. Y hay esas películas que casi todo el mundo vio en los años 70, 80, extraordinarias sobre ello. Y por eso la inteligencia artificial para unos es problemática, porque implica que la producción que el hombre puede hacer, hasta la intelectual, eh, pues va a decaer, y en el arte ya hay aparatos pues que son capaces de hacer una pintura de las que hacía Rafael, o las que hacía Miguel Ángel, o que hacía el mismo Picasso, o tantos pintores impresionistas y de toda índole. Y musicalmente también la inteligencia artificial va a producir eh, y además lo literario, literariamente, también eso tiene su importancia. Por eso es bueno tener en cuenta lo anterior. Y la inteligencia artificial en realidad promete hacer una revolución. Mm, ya el último periodo, que no lo dije yo, de última edad, es la edad de la digitalización, que arranca del año 2000. Entra la digitalización, pues ya más o menos conocida, y para una carrera y para una profesión ha sido dura, sobre todo teniendo en cuenta los abogados de edad, porque entró la digitalización y las demandas ya se hacen digitalmente, se falla digitalmente, se recurre en esa forma, salvo en materia penal, ¿no? En penal predomina lo presencial, lo oral, salvo que el juez quiera hacerla digitalmente. Pero esa forma digital para los abogados llevó, y soy testigo de que muchos abogados en Buga y en otras partes del país, que uno sabe ya y lo ha leído, eh, hayan tenido que entregar la profesión, porque dicen que ellos no se van a estar en un juzgado llevando demandas, y se perdió una cosa
que yo alcancé a gozar afortunadamente, y era el mundo social de los tribunales y de los juzgados. Eso terminó, ya uno llega allá y eso es como ya como demasiado frío. Yo recorrí en estos días un juzgado, y los juzgados de Buga, y en realidad ya eso ya no era como antes, el ambiente. Ha cambiado todo porque todo es frío. De modo que debemos acomodarnos a este nuevo mundo. ¿Qué vamos a hacer? El mundo digital, el mundo de, de la inteligencia artificial, un mundo que los jóvenes van a absorber rápidamente, porque dice que hasta los 17 años rápidamente se pueden manejar los computadores, no, y aún más adelante también. La gente está bien preparada manejando la máquina de escribir o la computadora, bueno, sí, la computadora. Y ese mundo será un mundo diferente, y sobre todo uno lo que ve es que la justicia hasta cierto punto se hace más difícil, inclusive para controlar a quienes administran justicia. Y acaba de salir también en la prensa la noticia de que la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de un tribunal que se había apoyado su decisión en unos fallos de la Corte, bien montados, perfectamente montados con todos los atributos, y que se descubrió que eran falsos, provenían de la inteligencia artificial. En eso estamos a ratos, y en eso estaremos, y habrá que buscar los remedios por las mentes poderosas en esta materia digital y de inteligencia artificial. Bueno, es un punto que merece un comentario más extenso, pero el tiempo se me ha acabado. Puede que más tarde o después volvamos sobre ello.